Los niños acercándose a Jesús pese a los discípulos. Episodio 1. Voces que el mundo no escucha. El polvo se levanta bajo los pies de una multitud que sigue a un solo hombre. Hay enfermos buscando un milagro, líderes religiosos buscando un error, padres buscando esperanza y, casi invisibles entre los adultos, pequeños niños que intentan abrirse paso. Pero ese día, antes de que una sola palabra sea pronunciada, ocurrirá algo que revelará quién entiende realmente el corazón de Dios. Una pregunta atraviesa el tiempo. ¿Por qué alguien intentaría impedir que un niño se acerque a Jesús? La respuesta cambiará para siempre la manera de comprender el reino de Dios. En este episodio descubriremos cómo era realmente la vida de los niños en la Judea del primer siglo, porque los discípulos creían estar haciendo lo correcto al detenerlos y cómo una escena aparentemente sencilla comenzó a desafiar las ideas más profundas sobre el poder, la dignidad y el acceso a Dios. Al final comprenderemos que esta historia nunca trató únicamente de los niños, también habla de nosotros. Nos encontramos hacia los últimos meses del ministerio público de Jesús, aproximadamente en el año 30 de nuestra era. Roma gobierna con mano firme, las regiones mantienen el orden mediante el miedo. En Jerusalén, las autoridades religiosas protegen cuidadosamente las tradiciones heredadas. Mientras tanto, en las aldeas de Galilea y Judea, la vida cotidiana continúa marcada por el trabajo agrícola, los impuestos, las enfermedades y la incertidumbre. En aquella sociedad, los niños eran profundamente amados por sus familias, pero ocupaban uno de los niveles sociales más bajos. Carecían de autoridad, prestigio y voz pública. Los adultos hablaban, los maestros enseñaban, los líderes decidían, los niños simplemente esperaban crecer. Nadie imaginaba que muy pronto serían colocados en el centro de una de las enseñanzas más revolucionarias de Jesús, el camino hacia Perea. El amanecer apenas comienza a teñir de oro las colinas, el aire es fresco, las sandalias levantan pequeñas nubes de tierra sobre los caminos que bordean el río Jordán. Jesús avanza lentamente acompañado por sus discípulos. Cada aldea deja atrás de sí una multitud mayor que la anterior. Algunos llevan enfermos sobre improvisados camillas, otros caminan durante días únicamente para escuchar una enseñanza. Las noticias viajan más rápido que cualquier viajero. Dicen que el maestro sana, dicen que habla con autoridad, dicen que incluso los demonios le obedecen, pero también aumentan las tensiones. Los fariseos observan, los escribas analizan cada palabra, los discípulos sienten que la presión crece, cada encuentro podría convertirse en una confrontación, la misión parece demasiado importante para permitir interrupciones, y precisamente allí comienza a gestarse un error, el mundo visto desde abajo. Mientras los adultos escuchan las enseñanzas, los niños observan desde otro lugar, detrás de los mantos, entre las piernas de la multitud. Desde los muros bajos de piedra, corren, ríen, imitan a los mayores, no comprenden los debates sobre la ley, no conocen las disputas entre fariseos y saduceos, pero reconocen algo imposible de fingir. Cada vez que Jesús mira a alguien, esa persona parece recuperar la esperanza. Los niños sienten una curiosidad que los adultos ya han olvidado. No buscan respuestas teológicas, solo desean acercarse. La cámara documental reconstruye ese contraste. Mientras los adultos calculan riesgos, los pequeños simplemente confían. Los padres. Las madres hablan entre ellas, un padre sostiene de la mano a su hija, otra mujer carga un bebé envuelto en lino. No buscan un milagro espectacular, solo desean una bendición. En la tradición judía era común que los ancianos y maestros oraran por los niños. Sin embargo, Jesús ya no es visto simplemente como un maestro. Miles comienzan a preguntarse si es Mesías prometido y si realmente viene de Dios. ¿Qué mayor regalo podría existir que una bendición pronunciada por Él? La decisión está tomada. Esperarán el momento oportuno. El peso sobre los discípulos. Los discípulos casi no descansan, organizan a la multitud, protegen a Jesús, responden preguntas, intentan mantener cierto orden. Pedro observa el constante flujo de personas, Juan percibe el agotamiento del maestro, Santiago vigila cualquier movimiento sospechoso de las autoridades religiosas. Cada minuto parece valioso. Cada interrupción parece un obstáculo. Sin darse cuenta,
comienzan a pensar como administradores de una misión. Más que como testigos del corazón de Cristo, es una reconstrucción plausible basada en el contexto de su creciente responsabilidad, y ese cambio de perspectiva tendrá consecuencias. Una niña observa. Entre todas las familias destaca una niña. No conocemos su nombre, la Biblia nunca lo menciona. Su presencia forma parte de una reconstrucción narrativa plausible. Aprieta con fuerza la mano de su madre, mira fijamente a Jesús, no entiende quién es, pero siente que quiere acercarse. Cada vez que alguien logra llegar hasta él, regresa diferente. La madre también lo percibe. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza pesa más que el miedo, la decisión. El sol comienza a descender, la multitud disminuye ligeramente. Los padres creen que finalmente ha llegado el momento, avanzan lentamente, no desean interrumpir, no gritan, no exigen, solo esperan unos segundos frente al maestro. Los niños permanecen en silencio, incluso ellos perciben la solemnidad del instante, pero alguien da un paso adelante antes de que puedan llegar, los discípulos. El rechazo. Con gestos firmes, con palabras breves, los discípulos comienzan a detenerlos. No ahora. El maestro está ocupado, háganse a un lado, no actúen por crueldad. Creen estar protegiendo a Jesús, creen que hacen lo correcto, pero las expresiones cambian inmediatamente. Las madres bajan la mirada, los padres retroceden, los niños no comprenden por qué ya no pueden avanzar. La decepción se instala en silencio, nadie protesta, solo se alejan, y precisamente ese silencio será escuchado por Jesús. Jesús levanta lentamente la vista, observa a los discípulos, observa a las familias alejándose, observa los pequeños rostros confundidos. Su expresión cambia, no es ira descontrolada, es una profunda indignación nacida del amor. Los discípulos aún no entienden lo que acaba de suceder, pero están a punto de descubrir que han levantado una barrera exactamente donde Dios quería abrir una puerta. A veces las mayores barreras entre las personas y Dios no nacen del rechazo abierto, nacen de las buenas intenciones mal dirigidas. También hoy podemos pensar que protegemos lo sagrado mientras, sin darnos cuenta, alejamos a quienes más necesitan acercarse. Los niños representan mucho más que una etapa de la vida, representan la humildad, la confianza y la capacidad de acercarse sin máscaras. Quizá la verdadera pregunta no sea cuántos conocen a Dios, sino cuántos se encuentran el camino libre para acercarse a Él. ¿Cuántas veces hemos juzgado quién merece acercarse? ¿Cuántas personas han retrocedido por miedo al rechazo? Y sí, sin advertirlo, nosotros también hemos ocupado el lugar de aquellos discípulos. Tal vez el reino de Dios comienza precisamente cuando dejamos de controlar quién puede entrar en Él. Los discípulos aún creen haber actuado correctamente. Las familias están a punto de marcharse, los niños bajan la mirada. Entonces Jesús rompe el silencio. Las palabras que pronunciará no solo corregirán a sus discípulos, cambiarán para siempre la forma en que el mundo comprenderá el valor de un niño delante de Dios. Si esta historia ha despertado en ti nuevas preguntas sobre el corazón de Jesús y el verdadero significado de su reino, comparte en los comentarios qué parte de este episodio te impactó más. Comparte este documental con quienes aman las historias bíblicas contadas con profundidad histórica y sensibilidad humana. Y si deseas continuar este recorrido episodio a episodio, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo, donde presenciaremos el momento que transformó para siempre la manera de entender quiénes son los más importantes en el reino de Dios. Episodio 2. No se lo impidan. Un silencio inesperado detiene el movimiento de la multitud. Las madres retroceden lentamente, los niños bajan la cabeza. Los discípulos permanecen convencidos de haber protegido al Maestro. Entonces Jesús se detiene. No continúa caminando, no responde a los fariseos. No sana a ningún enfermo, su mirada se dirige únicamente hacia un grupo de pequeños que está a punto de marcharse. En ese instante, el tiempo parece detenerse. Lo que está a punto de suceder no será un simple gesto de ternura, será una declaración que desafiará siglos de jerarquías humanas. En este episodio presenciaremos el momento central de la historia, la reacción de Jesús frente a la actitud de sus discípulos, el significado profundo de sus palabras y cómo una escena aparentemente sencilla reveló la verdadera naturaleza del reino de Dios.
Descubriremos por qué los evangelios resaltan este episodio y cómo su impacto continúa transformando vidas hasta nuestros días. En el judaísmo del primer siglo era habitual que los maestros fueran tratados con profundo respeto, su tiempo era considerado valioso y las personas importantes recibían prioridad en los encuentros públicos. Los discípulos actuaban conforme a esa lógica cultural. Desde su perspectiva, Jesús debía concentrarse en enseñar a las multitudes, responder a los líderes religiosos y atender a quienes buscaban sanidad. Los niños no representaban una amenaza ni una prioridad. Sin embargo, el ministerio de Jesús había demostrado una y otra vez que el reino de Dios no seguía las escalas de importancia establecidas por la sociedad. Aquello que parecía insignificante para el mundo era precisamente lo que él colocaba en el centro. Una mirada que lo cambia todo. Jesús permanece inmóvil, la multitud guarda silencio, los discípulos esperan continuar el camino. Pero algo en el rostro del maestro les hace comprender que han interpretado mal la situación. Su mirada no expresa cansancio, no transmite impaciencia, está llena de una mezcla de tristeza y firmeza. Es la expresión de alguien que acaba de ver cómo otros levantan un muro donde él había venido a abrir una puerta. Nadie se atreve a hablar, el viento mueve suavemente los mantos, los niños continúan alejándose, pero todavía no están demasiado lejos, todavía pueden regresar. La indignación del maestro. Los evangelios registran un detalle poco común. Jesús se indigna. No se trata de una ira impulsiva, era la reacción de quien contempla una injusticia contra los más vulnerables. Los discípulos apenas comprenden lo que ocurre. Habían intentado protegerlo, habían organizado a la multitud, habían servido con esfuerzo. Pero el amor sin comprensión puede terminar alejando precisamente a quienes debía acercar. Jesús rompe finalmente el silencio, su voz no necesita elevarse. Cada palabra atraviesa la multitud con una autoridad imposible de ignorar. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Aquellas palabras quedan suspendidas en el aire, los padres levantan levemente la vista, los discípulos permanecen inmóviles. Todo ha cambiado. El cambio en los discípulos. Pedro baja lentamente la mirada, Juan observa a los pequeños, Santiago respira profundamente, no responden, no intentan justificarse, comprenden que el maestro no está corrigiendo únicamente una acción, está corrigiendo una forma de pensar. Hasta ese momento habían aprendido acerca del poder de Dios, ahora están aprendiendo acerca de su corazón. Una lección mucho más difícil, porque cambiar las ideas requiere estudio, cambiar el corazón requiere humildad. El regreso. Las madres se detienen, al principio dudan, creen haber escuchado mal, luego los discípulos hacen a un lado, el camino queda libre. Los pequeños vuelven a caminar, algunos corren, otros avanzan lentamente, tomados de la mano de sus padres. La tensión desaparece, en su lugar nace una emoción difícil de describir. No es simplemente alegría, es alivio, es aceptación, es la certeza de haber sido invitados, los brazos abiertos. Jesús se inclina, su postura elimina toda distancia, no espera que los niños alcancen su altura, él desciende hasta las de ellos. Un detalle sencillo, pero profundamente revelador. Los pequeños ya no observan desde lejos, ahora están frente al maestro. Algunos sonríen tímidamente, otros esconden el rostro, uno extiende la mano, Jesús responde con una sonrisa serena. En un mundo acostumbrado a medir el valor por la posición social, aquella escena rompe todas las expectativas. La bendición. Los evangelios narran que Jesús tomó a los niños en sus brazos, luego puso sus manos sobre ellos y los bendijo. No conocemos las palabras exactas, la Biblia no las registra. Todo intento de reproducirlas pertenece a la reconstrucción artística. Lo importante no fueron las frases, fue el gesto, aquellas manos que habían sanado enfermos, que habían calmado tormentas, que habían multiplicado panes, ahora descansaban sobre las cabezas de quienes el mundo consideraba los menos importantes. El reino de Dios acababa de revelar su verdadera lógica, el significado del reino. Jesús continúa enseñando, pero esta vez la lección no comienza con una parábola, comienza con personas. Porque de los que son como ellos en el reino de Dios, no afirma que el reino pertenezca únicamente a los niños, habla de quienes poseen una confianza semejante, una fe que recibe antes de exigir, que confía antes de controlar, que depende antes de presumir.
Los discípulos escuchan aquellas palabras con un significado completamente nuevo. Acaban de descubrir que el reino no se conquista, se recibe. Jesús añade una afirmación que deja sin palabras incluso a sus seguidores más cercanos. Quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La multitud guarda silencio, los fariseos escuchan con desconcierto, los discípulos sienten como todas sus ideas sobre la grandeza comienzan a derrumbarse. El maestro acaba de invertir la escala completa del mundo. No son los poderosos quienes muestran el camino, son los pequeños. No quienes más saben, sino quienes más confían. Vivimos en una cultura que suele valorar la autosuficiencia, el reconocimiento y el éxito visible. Jesús propone otro camino, la confianza sencilla, la humildad que reconoce la necesidad de Dios, el corazón dispuesto a recibir en lugar de intentar controlar todo. Su enseñanza no infantiliza la fe, la purifica. Nos recuerda que la verdadera grandeza comienza cuando dejamos de depender únicamente de nuestras fuerzas. ¿Qué barreras hemos construido sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos pensado que algunas personas no eran lo suficientemente importantes para ocupar nuestro tiempo? ¿Y cuándo fue la última vez que nos acercamos a Dios con la confianza sencilla de un niño? Quizá el reino nunca estuvo reservado para los más fuertes. Quizá siempre estuvo abierto para quienes reconocen que necesitan ser abrazados por el Padre. La multitud comienza a dispersarse, los niños regresan con sus familias llevando una bendición que jamás olvidarán. Los discípulos permanecen en silencio, creen haber comprendido la lección, pero muy pronto otro hombre aparecerá en el camino. Es rico, es respetado, es moralmente intachable, y su encuentro con Jesús demostrará que la verdadera infancia espiritual no depende de la edad, sino del corazón. Si este episodio te ayudó a descubrir una nueva dimensión del amor y la justicia de Jesús, comparte en los comentarios qué enseñanza tocó más profundamente tu corazón. Comparte este documental con familiares y amigos para que más personas conozcan la belleza de este relato bíblico. Suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en el siguiente episodio, donde una nueva conversación pondrá a prueba todo lo que los discípulos creen haber aprendido sobre el reino de Dios. Episodio 3. El reino al revés. Los niños ya se han marchado, sus risas se pierden entre los caminos de Judea. La multitud comienza a dispersarse. Los discípulos creen que la lección ha terminado, pero las enseñanzas de Jesús nunca concluyen cuando termina una escena. Siempre continúan en la siguiente. A lo lejos una figura corre desesperadamente entre la multitud. Su ropa revela riqueza, su porte refleja educación, su reputación inspira respeto, tiene todo lo que cualquier hombre del primer siglo desearía. Sin embargo, hay una pregunta que ninguna riqueza ha logrado responder. Y esa pregunta revelará el verdadero significado de las palabras que Jesús acaba de pronunciar sobre los niños. En este episodio descubriremos cómo el encuentro entre Jesús y un hombre rico se convierte en el complemento perfecto de la bendición a los niños. Comprenderemos que ambos relatos forman una misma enseñanza. El reino de Dios no se recibe por mérito, posición o poder, sino con la humildad y la confianza de quien reconoce que todo es un regalo. Los evangelios sitúan este episodio inmediatamente después de la bendición de los niños, mostrando una continuidad narrativa significativa. En la sociedad judía del siglo I, la riqueza solía interpretarse como una señal de la bendición divina. Quienes prosperaban eran considerados con frecuencia personas especialmente favorecidas por Dios. Al mismo tiempo, la observancia de la ley ocupaba un lugar central en la identidad del pueblo. Para muchos, una vida moralmente recta y una posición respetable parecían suficientes para esperar el favor divino. Jesús, sin embargo, estaba a punto de desafiar esa convicción desde su raíz. Un hombre corre hacia Jesús. Mientras el grupo retorna el camino, un hombre aparece corriendo. No es un gesto habitual. Los hombres de posición respetable rara vez corrían en público, pero la urgencia supera el protocolo. Al llegar frente a Jesús, cae de rodillas. El polvo cubre el borde de su túnica cuidadosamente confeccionada. La multitud guarda silencio. Hay algo auténtico en su búsqueda. No viene para discutir, no viene para poner una trampa. Viene porque siente un vacío que ninguna posición ha logrado llenar. La gran pregunta:
El hombre levanta la mirada, su voz transmite respeto. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No pregunta cómo obtener riqueza, no pregunta cómo alcanzar poder. Pregunta por aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece. Jesús escucha atentamente, no responde de inmediato. Primero dirige la conversación hacia la verdadera fuente de toda bondad, luego recuerda algunos de los mandamientos conocidos por todo israelita. El hombre responde con serenidad. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. No parece arrogante, parece sincero y precisamente allí se encuentra el verdadero conflicto. Ha cumplido muchas normas, pero todavía no ha encontrado descanso para su alma. Una mirada llena de amor. El Evangelio de Marcos conserva un detalle extraordinario. Jesús lo miró y lo amó. Antes de corregir, antes de desafiar, antes de invitar, lo ama. No observa únicamente sus logros, ve sus luchas invisibles, ve la carga que lleva escondida, ve el miedo que aún gobierna su corazón. Aquella mirada demuestra que la verdad de Jesús nunca está separada del amor. El Maestro no busca avergonzarlo, busca liberarlo. La invitación imposible. Entonces llega una frase que nadie esperaba. Una cosa te falta. El hombre contiene la respiración, Jesús continúa. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. La multitud permanece inmóvil. Los discípulos intercambian miradas. No se trata de una condena contra las riquezas. Jesús identifica aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar. Para aquel hombre, las posesiones habían dejado de ser herramientas, se habían convertido en seguridad, y ninguna seguridad humana puede reemplazar la confianza absoluta en Dios. El silencio más pesado. El rostro del hombre cambia lentamente, la esperanza da paso al desconcierto. Después llega la tristeza, no responde, no discute, no se enfurece, simplemente baja la cabeza, da un paso atrás, luego otro, finalmente se aleja. El sonido de sus sandalias sobre la tierra parece más fuerte que cualquier discurso. Los evangelios explican la razón. Poseía muchas riquezas y no logró desprenderse de aquello que dominaba su corazón. Los discípulos no entienden. Nadie habla durante unos instantes. Pedro rompe finalmente el silencio, pero antes de que pueda formular su pregunta, Jesús observa cómo el hombre desaparece en el horizonte. Entonces pronuncia una frase que deja perplejos a todos. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedan desconcertados. Según la mentalidad de su tiempo, si alguien bendecido con riquezas encontraba dificultades. ¿Qué esperanza quedaba para los demás? Todo aquello parecía contradecir las creencias más arraigadas de Israel. El camello y la aguja. Jesús utiliza una imagen imposible de olvidar. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. La comparación provoca sorpresa, no pretende describir un problema mecánico, busca mostrar la incapacidad humana para salvarse mediante sus propios recursos. Los discípulos, profundamente impactados, preguntan, entonces, ¿quién podrá salvarse? Es la pregunta que toda la humanidad ha formulado de una u otra manera, y Jesús ofrece una respuesta que trasciende los siglos. Jesús mira nuevamente a sus discípulos, su voz transmite calma. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. En un solo instante la escena de los niños adquiere un significado aún más profundo. Ellos no llegaron con méritos, no llevaron logros, no presentaron credenciales, simplemente fueron recibidos. El hombre rico intentó acercarse sosteniéndose en lo que poseía, los niños llegaron con las manos vacías, y precisamente esas manos vacías podían recibir el reino. El mayor obstáculo para acercarnos a Dios no siempre es el pecado evidente, a veces son nuestras falsas seguridades, el prestigio, los logros, el conocimiento, el control, todo aquello que nos hace pensar que podemos sostenernos sin necesidad de Él. Los niños del episodio anterior no tenían nada que ofrecer y precisamente por eso estaban preparados para recibir. La fe comienza cuando dejamos de aferrarnos a aquello que creemos indispensable y descubrimos que Dios mismo es suficiente. ¿Qué ocupa hoy el lugar de nuestra confianza? ¿Qué nos costaría más entregar si Jesús nos invitara a seguirlo sin reservas? ¿Estamos intentando ganar el reino o estamos dispuestos a recibirlo con la sencillez de un niño? Tal vez las manos llenas de nuestras propias seguridades sean incapaces de recibir aquello que no solo cabe en un corazón humilde.
Mientras cae la noche, Pedro rompe el silencio con una pregunta que nace del corazón de todos los discípulos. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús se vuelve hacia ellos. La pregunta que está a punto de dar no hablará solamente del presente, Hablará de la recompensa eterna, del verdadero costo del discipulado y de una promesa que cambiará para siempre la manera de entender lo que significa seguir al Maestro. Si este episodio te hizo reflexionar sobre lo que realmente ocupa el primer lugar en el corazón humano, comparte en los comentarios cuál fue la enseñanza que más te desafió. Comparte este documental con quienes desean conocer la profundidad histórica y espiritual de los evangelios. Suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en el siguiente episodio, donde descubriremos que seguir a Jesús implica perder ciertas seguridades para encontrar una riqueza que no puede ser destruida. Episodio 4. El precio de seguir al Maestro. La luz del atardecer comienza a desaparecer tras las colinas de Judea. El hombre rico ya no está, solo queda una nube de polvo en el camino. Los discípulos permanecen inmóviles. Acaban de ver a un hombre profundamente sincero alejarse de Jesús. Nadie celebra, nadie comprende completamente lo ocurrido. Entonces Pedro rompe el silencio con una pregunta que muchos habrían guardado para sí, una pregunta nacida del sacrificio, pero también de la incertidumbre. En este episodio descubriremos cómo Jesús responde a la inquietud de sus discípulos acerca del costo del discipulado, porque el reino de Dios invierte los valores del mundo y cómo la enseñanza iniciada con los niños alcanza ahora una profundidad inesperada. Comprenderemos que seguir a Cristo implica renunciar a ciertas seguridades, pero también recibir una promesa que trasciende esta vida. Durante el ministerio público de Jesús, muchos de sus discípulos habían dejado atrás ocupaciones, negocios familiares y la estabilidad de sus hogares. Pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan abandonaron sus redes. Mateo dejó su puesto como recaudador de impuestos. Otros discípulos renunciaron a una vida predecible para seguir a un maestro que no prometía riquezas ni posiciones de poder. En una cultura donde la familia, la herencia y la tierra representaban la seguridad económica y social, aquella decisión suponía un riesgo inmenso. La pregunta de Pedro no era egoísmo, era profundamente humana. La pregunta de Pedro observa el camino por donde desapareció el joven rico, respira profundamente, finalmente habla. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. No hay orgullo en sus palabras, solo una necesidad sincera de comprender. Los demás discípulos guardan silencio, también esperan la respuesta. Han atravesado tormentas, han soportado el rechazo de algunas aldeas, han vivido lejos de sus familias durante largos periodos. ¿Habrá valido la pena? Jesús conoce esa inquietud incluso antes de escucharla, la promesa. Jesús responde con serenidad. No minimiza el sacrificio, lo reconoce. Afirma que nadie haya dejado casa, familia o bienes por causa del reino quedará sin recibir mucho más. Pero su respuesta no es una promesa de riqueza inmediata. Habla de una nueva familia, de una nueva comunidad, de una esperanza eterna. También añade una palabra que sorprende. Junto con persecuciones, no ofrece un camino cómodo, ofrece un camino verdadero. Los discípulos comprenden que seguir al Maestro no significa escapar del sufrimiento, significa no enfrentarlo jamás en soledad. El reino no funciona como el mundo. Jesús observa los rostros de quienes lo rodean. Muchos todavía piensan en recompensas humanas, en posiciones futuras, en prestigio. Entonces pronuncia una frase breve, pero capaz de cambiar toda perspectiva. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. No es una amenaza, es una descripción del reino. En el mundo la grandeza suele medirse por la influencia, en el reino de Dios se mide por el servicio. Los niños, el hombre rico, los discípulos, todos forman ahora parte de una misma lección, una noche de reflexión. La oscuridad envuelve lentamente el campamento, pequeñas fogatas iluminan los rostros. Los discípulos permanecen pensativos. Pedro limpia distraídamente una cuerda. Juan observa el fuego. Tomás permanece en silencio. Nadie habla del joven rico, pero todos piensan en él. Cada uno comienza a preguntarse en silencio: ¿existe algo en mi vida que todavía no estoy dispuesto a entregar? Esta reconstrucción narrativa busca representar el proceso interior
que probablemente acompañó aquella enseñanza, porque las palabras de Jesús rara vez terminan cuando concluía el discurso, continuaban trabajando dentro del corazón. Los niños regresan a sus hogares. Mientras tanto, en distintas aldeas, los niños bendecidos regresan junto a sus familias. No comprenden toda la magnitud de lo ocurrido, solo recuerdan unos abrazos que los recibieron, unas manos que descansaron sobre sus cabezas, una sonrisa que nunca olvidarán. Sus padres tampoco pueden explicar completamente la experiencia, pero algo ha cambiado. Aquella bendición permanecerá viva en la memoria familiar durante generaciones. La historia no terminó cuando abandonaron el camino, apenas comenzaba. El narrador conecta las historias. La cámara recorre lentamente los caminos vacíos. La voz del narrador une las escenas. Por un lado, un hombre que no pudo soltar aquello que poseía. Por otro, unos niños que llegaron sin nada. Unos fueron detenidos por los discípulos y el otro fue recibido con respeto por todos. Sin embargo, el maestro invirtió completamente las expectativas. El reino no recompensa la apariencia, transforma el corazón. Y ese principio seguirá apareciendo una y otra vez hasta la cruz. El camino hacia Jerusalén. A la mañana siguiente Jesús vuelve a ponerse en marcha. El destino está claro, Jerusalén. Los discípulos caminan detrás de él. Todavía no comprenden completamente lo que les espera. Cada paso los acerca al momento culminante de la misión del Maestro. La enseñanza sobre los niños ya no parece un episodio aislado. Se convierte en la preparación para entender el mayor acto de amor de la historia. Mientras avanzan por el camino, Jesús anuncia nuevamente que será entregado, condenado y muerto. Los discípulos quedan paralizados, no consiguen reconciliar esa noticia con la imagen del Mesías que habían esperado. ¿Cómo puede el rey anunciar sufrimiento? Precisamente ahí reside la esencia del reino. El mayor no conquista mediante la fuerza, entrega su vida por amor. Y solo quien recibe ese amor con la sencillez de un niño podrá comprender verdaderamente quién es Jesús. Con frecuencia buscamos seguir a Dios mientras conservamos intactas todas nuestras seguridades. Pero el discipulado siempre implica confianza, no necesariamente perder bienes materiales, sino aprender a no convertirnos en nuestra esperanza. Como los discípulos, muchas veces preguntamos ¿qué recibiremos? Jesús responde invitándonos primero a mirar quién camina con nosotros, porque la mayor recompensa del reino nunca ha sido una posesión, siempre ha sido la presencia de Cristo. ¿Qué estamos siguiendo realmente? ¿A Jesús o la idea de una vida más cómoda? ¿Qué seguridades aún gobiernan nuestras decisiones? ¿Estamos dispuestos a caminar con Él, incluso cuando el camino conduce hacia lugares que no comprendemos? Tal vez la verdadera riqueza consiste en descubrir que ninguna pérdida puede superar aquello que Dios promete a quienes confían plenamente en Él. Jerusalén aparece lentamente en el horizonte. Las murallas comienzan a distinguirse bajo la luz del nuevo día. Los discípulos ignoran que en pocos días todo cambiará, pero una pregunta permanece abierta. ¿Qué ocurrió con aquellos niños que fueron abrazados por Jesús? ¿Y por qué los evangelios conservaron este breve episodio durante 2000 años? En el episodio final descubriremos el legado eterno de aquel encuentro y cómo sigue desafiando al mundo moderno. Si este episodio te ayudó a comprender que el reino de Dios transforma nuestra manera de extender el éxito, el sacrificio y la verdadera grandeza, comparte en los comentarios qué enseñanza resonó más contigo. Comparte este documental con quienes desean profundizar en el contexto histórico y espiritual de los evangelios. Suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en el episodio final, donde exploraremos el legado inmortal de uno de los gestos más sencillos y, al mismo tiempo, más revolucionarios del ministerio de Jesús. Episodio 5. El reino en manos de un niño. Han pasado siglos, imperios se han levantado y han caído, palacios se convirtieron en ruinas, los nombres de reyes poderosos fueron olvidados por la mayoría. Sin embargo, un instante de apenas unos minutos continúa siendo recordado en todo el mundo. Un maestro, un grupo de niños, un abrazo. ¿Por qué un episodio tan breve sobrevivió al paso del tiempo mientras incontables acontecimientos de la antigüedad desaparecieron de la memoria humana? Porque aquel día Jesús no solo bendijo a unos niños, redefinió para siempre quién puede acercarse a Dios.
En este episodio final recorreremos el legado histórico, espiritual y humano de aquel encuentro. Descubriremos cómo la enseñanza de Jesús transformó la comprensión de la infancia, cómo inspiró generaciones enteras y por qué el llamado a recibir el reino como un niño sigue siendo una de las invitaciones más profundas y desafiantes del Evangelio. Los 4 evangelios presentan a Jesús como alguien que dignificó constantemente a quienes la soledad tendría a relegar. Los enfermos, los extranjeros, las mujeres, los pobres, los pecadores arrepentidos y también los niños. En el mundo grecorromano y en muchas culturas de la antigüedad, la infancia carecía del reconocimiento social que hoy suele otorgársele. Sin idealizar aquella época ni afirmar que los niños no fueran amados por sus familias, es históricamente claro que ocupaban una posición de escasa influencia pública. Las palabras de Jesús introdujeron una perspectiva profundamente contracultural. No exaltó la inocencia perfecta de los niños, exaltó la disposición de un corazón que sabe recibir, y esa enseñanza comenzó a extenderse mucho más allá de los caminos de Judea. El eco de una enseñanza. La cámara recorre lentamente los antiguos caminos donde ocurrió el encuentro. Ya no hay multitudes, solo el viento, las piedras permanecen, los olivos siguen creciendo. El narrador recuerda que los acontecimientos más transformadores de la historia no siempre comenzaron en grandes palacios. A veces comenzaron en un camino polvoriento donde unos niños fueron recibidos por un maestro. La sencillez del escenario contrasta con la inmensidad de su impacto. Los discípulos comprenden. Con el paso del tiempo, aquellos discípulos recordarían una y otra vez aquella escena. Después de la muerte y resurrección de Jesús, muchas de sus enseñanzas adquirieron un significado completamente nuevo. Ahora entendían por qué el Maestro había detenido la marcha. Comprendían que el Evangelio nunca consistiría en levantar barreras, sino en derribarlas. Una reconstrucción plausible basada en el desarrollo posterior de los discípulos, narrado en el Nuevo Testamento. La corrección recibida aquel día se transformó en una lección permanente para la iglesia naciente. Los niños crecieron. La Biblia no vuelve a mencionar a aquellos niños, no conocemos sus nombres, no sabemos qué ocurrió con ellos. Todo intento de descubrir su futuro pertenece a una reconstrucción narrativa. Quizá algunos contaron aquella historia a sus hijos, quizá otros la recordaron cuando escucharon las noticias sobre la crucifixión. Tal vez alguno estuvo entre quienes oyeron predicar a los apóstoles años después. Lo cierto es que nunca olvidaron el día en que Jesús los recibió cuando otros intentaban alejarlos. Una revolución silenciosa. Con el paso de las generaciones, el mensaje de Jesús comenzó a transformar lentamente la manera de comprender la dignidad humana. Las primeras comunidades cristianas aprendieron que toda persona posee un valor que no depende de su edad, posición social o riqueza. El proceso histórico fue amplio, complejo y gradual. No ocurrió de un día para otro, pero las palabras pronunciadas por Jesús sembraron una semilla que continuó dando fruto durante siglos. Una semilla nacida en un abrazo, el niño que todos llevamos dentro. La cámara abandona la reconstrucción histórica, recorre lentamente paisajes naturales. El narrador dirige ahora la mirada hacia el presente. Todos crecimos, aprendimos a desconfiar, a competir, a demostrar nuestro valor, a esconder nuestras heridas. Sin embargo, la invitación de Jesús sigue siendo la misma. No regresar a la inmadurez, sino recuperar la confianza, la capacidad de recibir, la humildad de reconocer que necesitamos gracia. El reino continúa abierto para quienes llegan con el corazón dispuesto. La pregunta que atraviesa los siglos. El narrador vuelve a la escena inicial. Los discípulos, las madres, los niños, Jesús, todo permanece inmóvil por un instante, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Entonces resuena nuevamente la frase: dejen que los niños vengan a mí. Ya no parece dirigida únicamente a los discípulos, parece dirigida a cada generación. ¿Quiénes son hoy los que permanecen al margen? ¿Quiénes sienten que no son suficientemente importantes? ¿Qué barreras seguimos levantando sin advertirlo? La historia deja de pertenecer únicamente al pasado, comienza a hablarnos directamente, el legado eterno. La cámara se eleva lentamente sobre las colinas de Judea, el sol desaparece en el horizonte, la voz del narrador concluye:
Jesús nunca midió el valor de una persona por aquello que poseía, ni por su influencia, ni por su edad, ni por el lugar que ocupaba en la sociedad. Miró corazones, recibió a quienes otros rechazaban y enseñó que el reino pertenece a quienes saben recibirlo con la confianza sencilla de un niño. Aquella escena continúa invitando a la multitud a acercarse sin temor, porque los brazos que se abrieron aquel día siguen representando el corazón del Evangelio. La imagen final reconstruye el momento que cambió la historia. Jesús sostiene a un niño entre sus brazos, la multitud observa en absoluto silencio. Los discípulos comprenden, los padres sonríen entre lágrimas. El maestro levanta la mirada, no hacia la multitud, sino hacia el horizonte, como si aquella bendición estuviera destinada también a quienes vivirían 2000 años después. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia nunca dejó de ser contada. Todos llegamos a un momento de la vida en el que descubrimos que nuestras fuerzas no bastan. La enseñanza de Jesús no consiste en admirar la infancia desde la distancia, consiste en aprender una actitud interior, confiar cuando no controlamos el futuro, recibir con gratitud aquello que no podemos comprar, reconocer nuestra necesidad de Dios sin esconderla detrás del éxito, del conocimiento o del orgullo. La verdadera grandeza comienza cuando dejamos de demostrar que somos suficientes y permitimos que Dios obre en nosotros. Si hubieras estado allí aquel día, ¿habrías sido uno de los discípulos que intentó proteger al Maestro? ¿Uno de los padres que esperaba una bendición? ¿Uno de los niños que se acercó sin miedo? ¿O el observador que aún duda si dar el primer paso? Tal vez la pregunta más importante no sea cuál de ellos habríamos sido, tal vez sea esta. ¿Con qué clase de corazón nos acercamos hoy a Dios? Porque el reino sigue abierto y la invitación de Jesús continúa resonando con la misma fuerza que en aquel camino de Judea. No se lo impidan. Si esta serie documental fortaleció tu comprensión de los evangelios y te permitió contemplar esta historia con nuevos ojos, comparte en los comentarios cuál fue el momento que más transformó tu manera de entender el corazón de Jesús. Comparte este documental con familiares, amigos y con toda persona que desee descubrir la profundidad histórica y espiritual de la Biblia. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en nuestro próximo documental bíblico cinematográfico, porque seguiremos explorando las historias que cambiaron el mundo de la humanidad, cuya voz continúa resonando hasta nuestros días.